Gloria al Señor, que la providencia divina nos acompañe, que el Santo Espíritu sea nuestra fuerza, nuestra ayuda, y que el Padre de los cielos siempre nos proteja para apartarnos de la tentación, para apartarnos del mal. Le damos inmensas gracias por este maravilloso tiempo. Para mí son minutos de oro, porque es el momento que nosotros nos conectamos y nos concentramos a abrir la Escritura, a escuchar alabanzas, a tomar el pan y el vino, a estar en armonía con el Padre, Hijo y Espíritu Santo, a ser de bendición y ser bendecidos también por los instrumentos que Dios ha levantado y nos ha regalado el Señor, gentes que son como ángeles humanos. Y me refiero a todas aquellas personas que han pasado por nuestra vida marcando y dejando huellas de amor, huellas de esperanza. Y esto es lo que Dios nos pide, que seamos siempre deseosos de agradecer, que haya un deseo ferviente en nuestros corazones de agradecer por todas las personas y por todos los momentos, sean tristes o sean de gozo. Bueno, siguiendo la serie de los mandamientos, ahora vamos a hablar de un mandamiento que parece pequeño, pero no hay nada pequeño en la obra del Señor, en las manos de Dios. Todo es grande, todo es glorioso. Y me refiero al 8º mandamiento de la ley de Dios, y es: no secuestrarás. El mandamiento en sí ha sido traducido como no robar, pero la palabra de Dios nos lleva al hebreo bíblico, y en el hebreo bíblico la palabra es no secuestrarás. Así que vamos a dejar al rabino Jaime Petersen, que le damos la más amorosa bienvenida, para que él nos lea el mandamiento. La palabrita es pequeña, es bien pequeñita, una sola palabra es, y la hermana Bertita Hernández, que de igual manera, pues ella dispone de su tiempo y de su corazón para lo que es la labor que Dios la ha llamado. Y lo es no en hebreo, tigno es la palabra en hebrea y es no secuestrarás. Así que, amado rabino, quiero que lo lea y lo explique, la introducción, porque hay mucho de qué hablar. Hay 7 salmos de protección sobre el secuestro. Y sobre ustedes saben que secuestrar a una persona es robarla, es robar, y es un castigo penalizado con muerte. Amén. Amén. Entonces aquí, como dijo la hermana, lo tignov, aquí en la mayoría de las Biblias, la Reina Valera es no hurtarás, no robarás, o que ella dijo, no secuestrarás a nadie, porque estás robando una vida, ¿verdad? Estás robando la creación que Dios Adonai. Y si uno toma ese verbo también simplemente como hurtar, hay rabinos que han dicho que todos los pecados que uno puede cometer es una forma de secuestro o robar. Si uno si quiere usar la palabra secuestrar, ¿verdad? Si uno, por ejemplo, como el mandamiento anterior era no cometerás adulterio, estás robando lo que no es suyo. Si regresas tarde a un trabajo, estás robando tiempo de tu empleador, o estás secuestrando ese tiempo que pertenece a tu jefe para ti, y te van a pagar y no estás trabajando. El siguiente es no hablas falso testimonio. Estás robando la verdad de un juez, ¿verdad?, acerca de una persona. Entonces, robar es un mandamiento muy importante, aunque sea muy pequeño, solamente 2 palabras, es muy grande. Se puede decir, uno puede robar
o secuestrar la salud de otra persona. ¿En qué manera? Ahora tal vez es una cosa muy exagerada, pero eso puede ocurrir. Le voy a dar un ejemplo. Estás caminando en la playa y ves un vidrio roto que está en la arena y unos 5 o 6 metros hay una canasta de basura, pero muchas personas van a echar arena encima del vidrio roto. Otros lo van a ignorar, pero un responsable va a levantar la botella con mucho cuidado, depositarlo en la cesta para evitar derrama de sangre, porque si no, puede haber un niño y la arena va a soplar la arena encima de la botella para que un niño pequeño no lo ve. Lo va a pisotear el vidrio, se va a cortar el pie, puede infectarse y si la infección se agrava hasta puede morir, solo porque tú no tomaste el tiempo para depositar ese vidrio en la basura. Entonces habrás robado su salud, habrás secuestrado esa salud que pertenece al niño por un descuidado, por descuidado. Y otra versículo dice que no te quedas inmóvil mientras la sangre de su hermano es derramada. Entonces la sangre de un prójimo fue derramada porque tú no tomaste el tiempo para depositar esa botella rota en la basura. Y todo regresa a eso, as no robarás o no secuestrarás. Es un ejemplo. Gloria a Dios. Bueno, gloria al Señor por esa palabra divina. Y en Éxodo 21, 16, bueno, sabemos que en Éxodo 20 están los 10 mandamientos. Solo es de darle a la vueltecita a la página y vamos a encontrar Éxodo 21 y vamos a ver el 21:16 que dice: asimismo, el que robare una persona y la vendiere, o si fuera hallada en sus manos, morirá. O sea que es una pena capital, hermana Bertita, y se recuerda que en un tiempo aquí en nuestro amado El Salvador hubo una época donde secuestraban a los agricultores, secuestraban a los empresarios, secuestraban a personas que con el propósito de sacar dinero. El propósito del secuestro generalmente es por dinero. Cuéntenos un poco acerca de su interpretación de que tiene que morir el secuestrador de acuerdo a la Biblia, de acuerdo al mandamiento de Dios. Sí, todo eso es robarle a la persona. ¿Cuántas personas les fueron robadas la vida, le fueron cegadas, le fueron quitados la vida? Ahora hay otra cosa en el caso, que eso desde pequeñitos, los papás tienen que tener mucho cuidado en los niños. ¿Por qué? Porque llega el niño y dice: me encontré tal cosa, y tal vez no, tal vez que la agarró de donde nadie se la daba, y los padres pues dicen: sí, el niño se lo trajo, y entonces se lo regalaron. Tienes que averiguar, papá, para que este niño no se acostumbre a tomar lo que no es de él, para que este niño no se acostumbre a quitarle la paz, porque te va a avergonzar ya más tarde. Y él va a seguir robando, pero porque es una costumbre que tú le has permitido, esas malas costumbres. Y eso se ve muy a menudo ahora en día, que dicen al niño y no se preocupan en ver cómo fue que obtuvo ese objeto que ese niño llevó al hogar. Entonces, todos tenemos que tener ese cuidado de averiguar cómo esa criatura tuvo lo que te está presentando, lo que te está diciendo, que se lo regalaron. Tenemos que tener mucho cuidado, y entonces por eso es que crecen robando o hurtando,
pero lo miran natural porque así creció, porque así le acostumbraron, porque no le exigieron. Así es que los papás ahora en día, porque esto todo viene de la familia, ahora en día, padres, fíjense bien cuando un niño lleva algún objeto a la casa. Imagínense que había un matrimonio que el niño le decía, mire mamá, yo me encontré esto o me dieron esto. Ay, la mamá pues se creía del niño. Y saben una cosa, que ahora está en la cárcel porque aprendió a robar y vivía de lo ajeno. ¿Por qué? Porque los papás pues sí se creían y no averiguaban de dónde el niño obtenía lo que decía que se lo habían regalado o que se lo había encontrado en la calle. Ahora está en la cárcel el muchacho, ya es un señor, entonces, pero se creció con eso. Y por eso ahora les insto a las familias que tengan cuidado con sus hijos, para que ellos no se acostumbren a robar, no se acostumbren a agarrar lo que no es de uno. Si un lapicero no es tuyo, el lapicero, ahí déjalo, no lo toques. Empiezas tú a enseñarle, a quitarles las malas costumbres. Otra me dice, mira, mi mamá no me enseñó esta costumbre de robar, así es que aunque vea, a veces el jefe le dice, mira, como tanta confianza que tiene, le dice, cógelo, lo que te toca a ti cuando le va a pagar, y le dice, no. Y se lo llevo y le dice, no, se me imagina que estoy robando si cojo yo lo que a mí verdad que a mí me pertenece, pero es que oficio no me lo enseñaron a mí en mi casa. Entonces, ya ven, y es una señora adulta, pero se acuerda de los consejos de los papás, se acuerda que su papá la reprendía cuando cogía algo y la llevaba y le decía, mire mamá, me regalaron esto. Esta señora averiguaba de dónde y cómo había adquirido su hija el objeto que llevaba. Hermanos, familias, tengan cuidado con sus hijos para que no sean vergüenza, lo vuelvo a repetir, no sean vergüenza ya grandes, como esta familia que está ausente, no dejan ver a su hijo. Bueno, ahora no dejan ver a nadie de los presos, entonces, para que no pasen eso ustedes, robar, a Dios no le agrada eso. Y tenemos que llevar a los niños que a Dios no le agrada eso. Pónganle el temor a los niños para que ellos, cuando sean grandes, sigan el mismo ejemplo con sus hijos cuando se casen. Gloria a Dios. Bueno, tenemos una porción en la Biblia, en Génesis 39, donde nos relata de ese acontecimiento, rabino, acerca de lo que hicieron con José, el hijo de Jacobo, Sí. que él mismo declara que él fue secuestrado de la tierra de los hebreos. Sabemos nosotros todo lo que José pasó por causa de que su padre tenía preferencia en él y le había vestido con una túnica real, y sus hermanos le tenían una gran envidia, y eso encolerizaba a sus hermanos, sus 10 hermanos, pues menos Benjamín, porque Benjamín era hermano de papá y mamá. Sabemos que fue secuestrado, porque él lo dice. Le voy a leer la porción que en Génesis 40 dice así, porque 40:15, porque fui hurtado de la tierra de los hebreos, fui secuestrado de la tierra de los hebreos, y tampoco he hecho aquí para que me pusiesen en la cárcel. Entonces él sufrió unas injusticias de la mentira de la mujer de Potifar, cuando ella declaró en el 39:19, dice, y sucedió que cuando oyó el amo de José las palabras de su mujer,
que hablaba diciendo, así me ha tratado su siervo, él se allegó a mí queriéndome violar y yo me quedé con las ropas de él y él salió huyendo cuando yo pegaba gritos, cosa que era una gran mentira. En todo olas que se levantaron, querían ahogar la vida de José, pero no lo lograron, porque fíjese que en la misma porción habla en Génesis 39, 21, dice, pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que habían en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Qué maravilloso, Rabino, cuéntenos un poco más acerca de esta percepción espiritual, de ese hurto que los mismos hermanos hicieron, de esa venta que hicieron de 20 monedas de plata. Eso quisiéramos que ahondara un poquito más dentro de la perspectiva de Raíces Hebreas. Bueno, entonces José, como dice aquí, fue secuestrado y la razón del secuestro, ¿verdad? O la venta y secuestro fue por motivo de celos, porque era el preferido de su padre, entonces él fijaba el de preferencia por su padre Jacob a su hijo menor, ¿verdad? Y dándole un abrigo con mangas, y es dándole una persona un abrigo con diferentes colores, con mangas. Era como mandar hoy mismo un agricultor en el campo con un traje de 3 piezas, con saco y corbata, mientras los demás está vestido con vaqueros, una camiseta. Se fijaron de preferencia, puedes quitarse, y se fijaron en los sueños que fue interpretado, y ellos tomaban los sueños en serio, porque esos sueños venían de Adonai. Y tal vez para no escuchar más sueños, ¿verdad? Le vendieron, le echaron, dice que la palabra de Dios, la mandaron, le echaron un pozo vacío. Un pozo vacío siempre simboliza la muerte. Un pozo con agua simboliza la vida. Pero un pozo vacío significa la muerte, ¿verdad? Porque sin agua, ¿cómo se puede escapar? Y vendieron, como se llama el escritor, por 20 piezas de plata, y vemos la diferencia. El precio de un esclavo de aquel entonces era exactamente 20 piezas de plata. En el tiempo de Yeshua fue vendido por Judas Iscariot por 30 piezas de plata, el mismo precio de un esclavo, pero con inflación subió 10 piezas más. Entonces, pero a pesar del secuestro, a pesar de ser venta ilegal, ¿verdad? Dios tenía un propósito para José, ¿verdad? A veces Dios nos revela sus planes mucho más adelante que nosotros sabemos. José sentía lo más seguro enojo como víctima, no entendía, me dejaba tal en las manos de Adonai. Y otra cosa podemos mirar aquí, la esposa del Potifar dio, se puede decir, falso testimonio, le dio sheker. Sheker es lo opuesto de emet. Emet es la verdad, sheker es falsedad. Y si uno compara con números, emet siempre es 9 y sheker es lo opuesto, el número 6. Y aquí, a pesar de siendo, le dio falso testimonio para dar orgullo. Potifar creó, o tal vez no creó, pero no se sabe, pero tal vez para agradar a su mujer o por cualquier razón le echó en la cárcel, pero donde quiera que José iba, prosperaba, en la cárcel o en la casa. Entonces, una venta ilegal, un secuestro,
pero en las manos de Dios lo cambió al favor de Dios y al favor de todo el mundo alrededor, porque no sabía entonces Joseph, pero Dios tenía un plan mucho más grande. Y si no hubiera sido por ese secuestro, si no hubiera sido por esa venta ilegal, tal vez el mundo alrededor hubiera perecido por la hambruna que iba a venir en el futuro. Así que Dios colocó a José en el lugar correcto, en tiempo correcto, aunque José no lo supiera. Amén. Gloria al Señor, qué lindo. Llegó a ser el que dio pan y vida a todo el mundo conocido de la época. Imagínense, y fue tomado con violencia. Bueno, buscando en el diccionario lo que significa secuestro, es privación violenta de la libertad de una persona o un grupo de personas para obtener beneficio económico. Ese es el propósito, pero ahora últimamente se ha dado los secuestros de los niños. Y los niños están siendo víctimas de secuestro y para una explotación pornográfica sexual. Que los niños, según cuentan, hay una película que se llama Sonidos del Silencio, que está ahorita saliendo en muchos lugares para advertir y que cuiden los padres a los niños, que no los manden solos a las tiendas o a lugares solitarios a ser mandados, porque los niños están siendo secuestrados. Me decía hoy una hermana de una iglesia que lograron salvar a 2 niños que ya se los llevaban. Ya se llevaban esos 2 niños. Y yo recuerdo, hermanos, que en la casa de oración de mi hogar permanecía abierta esa puerta. ¿Se recuerda, Bertita? Ahí solo el que no quería entrar, no entraba. Y ahí permanecimos 7 años con las puertas que llegaba cantidad de gente a pedir oración, a oír palabra, alabanzas, y ahí planearon el secuestro de mi última niña, de Cecita. Ahí lo planearon. Y los hombres llegaban no para oír alabanza ni para oír palabra de Dios, llegaban a ver de qué manera a esa niña se la llevaban secuestrada para pedirnos dinero. Nosotros estábamos bajo la divina misericordia y bajo la divina gracia de Dios. Y lo que sucedió fue que estos hombres fueron contratados para arreglar un techo y ellos tenían el plan que ese domingo iban a llegar a secuestrar a la bebé, porque nosotros no bajábamos la niña al culto, sino que la manteníamos, porque era muy pequeña, en su habitación, y ellos ya tenían todo planeado. Resulta de que esos hombres, al subirse al techo, se cayeron del techo y se quebraron las piernas. Pues después de esto, ellos nos hablaron, uno de ellos del hospital, pidiéndonos perdón y contándonos que llevaban el costal, en un costal iban a meter a la niña, en lo que nosotros cantando alabanzas, allá porque la casa de la Montpegón, los que la conocieron, pues era una casa bastante grande, tipo hacienda, y en la zona de donde hacíamos los cultos era muy retirada de la zona del segundo piso donde estaba la habitación de la niña. Así fue como nosotros nos dimos cuenta del plan para secuestrar a la bebé. Nos quedamos atónitos, pero asimismo vimos la gracia y la protección de Dios cuando uno está en los negocios de papá. Cuando uno está en los negocios de papá siempre va a tener amenazas y siempre va a tener situaciones duras, difíciles, pero Dios nos va a proteger de una manera sobrenatural, y quienes van a salir con juicio de Dios son las personas que piensan maldad. Ahora, sabiendo nosotros que hay una mercancía que están usando los prevaricadores de esta tierra, los malvados, los hombres que maquinan maldad, que están secuestrando niños, pues les tengo la buena noticia que a raíz de esa película en Colombia llegaron a un lugar donde tenían un montón de niños y lograron rescatar niños que estaban siendo usados de una manera violenta de forma pornográfica y sexual. Luego, después que ya los niños ya no sirven ni para eso, le sacan los órganos y venden los órganos. Es algo horrible, pero eso es lo que se está dando. Bueno, aparte de esto, hermanos, vamos a
al leer algunos salmos nos vamos a quedar con un sabor dulce en nuestra boca y vamos a leer 7 salmos, no todo, solo vamos a leer unos pequeños versículos de cada uno de ellos. Son 7 salmos de protección. Es el número 6, el número 32, el número 38, por si los quieren anotar, el 51, el 102, el 130 y el 147. Son 7 salmos de protección, 7 salmos que podemos estar alabando y glorificando el nombre de Dios. Así es que ¿cuál tiene ahí? El 6. Lea 2 versículos nada más, Rabino, para... Bueno, Adonai, no me reprendas en tu enojo, ni me castigues en tu ira. Ten misericordia de mí, oh Adonai, porque estoy enfermo. Sáname, oh Adonai, porque mis huesos se entremecen. Mi alma también está muy turbado. Y tú, Adonai, ¿hasta cuándo? Vuélvete, oh Adonai, libre mi alma. Sálvame por tu misericordia, porque en la muerte no hay memoria de ti. En el Seol, ¿quién te alabará? Así es. Bueno, el Salmo 32 es el gozo de sentirse perdonado y habla de la bienaventuranza de que Dios nos perdona y nos limpia de toda iniquidad. El Salmo 38, que es el Salmo de protección también, porque los salmos son alabanzas. El Salmo 38 dice: Jehová, no me reprendas en tu furor, ni me castigues en tu ira, porque tus saetas cayeron sobre mí y sobre mí ha descendido tu mano. No hay nada sano en mi carne a causa de tu ira, ni hay paz en mis huesos a causa de mi pecado, porque mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza. Pero al final dice el salmista, que es un salmo de David, en el 38, 21, 22, los versículos: no me desampares, oh Jehová, Dios mío, no te alejes de mí, apresúrate a ayudarme, oh Señor, mi salvación. Bueno, vamos a ir al Salmo 51, que Bertita lo discierna. Se lo voy a leer los 2 primeros versículos para que ella también dé su aporte espiritual sobre este tema de la protección de Dios en medio de robos, secuestros, en medio de rapiñas que hay, los cuatreros, ¿verdad? Usted tuvo una hacienda, no sé si en algún momento tuvieron robos de ganado, ni nada de eso, estuvo bajo la protección de Dios. Bueno, dice el Salmo 51, ten piedad de mí, oh Dios, es el Salmo de arrepentimiento, ¿verdad? Cuando el rey David lo hizo después de que fue descubierto por el pecado de Betsabé. Entonces él le dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a las multitudes de tus piedades, borra mis rebeliones, lave más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo de ante tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra. ¿Qué nos puede aportar, Bertita, sobre este salmo de arrepentimiento, el famoso Salmo 51 de Rey David? Sí, Dios perdona, pero con un arrepentimiento verdadero. Sabemos que allí fueron dos robos, a la esposa y también que mandó a poner a lo más grueso de la guerra al esposo de esta mujer, a Urías. Entonces hubo un asesinato y también hubo por quedarse con la esposa de Urías. Pero hubo un arrepentimiento y el Señor, bueno, y tenemos el Salmo 51, donde se arrepiente el rey David y el Señor le perdona del arrepentimiento. Le perdonó, pero también ahí llegó la factura, que de esa nadie se libra, ni se libró el rey. ¿Cuánto no pasó el rey con sus hijos? Lo mismo. Entonces,
Dios, pero Dios permite eso, ¿saben por qué? Para enseñarnos que lo que a Él no le agrada y tenemos que sentirlo. No solo perdona, sino nos hace sentir el producto, el fruto de lo negativo que hagamos. Entonces, eso mismo sintió el rey David. Si el rey David fue desalojado por su hijo del reino. Entonces, hermanos, eso es el producto de lo que hizo David. Y Dios no ha cambiado, Dios es el mismo. De igual manera, Dios le perdona, pero tarde o temprano ahí llega lo que el sufrimiento, ahí llega a enseñarle lo que hizo. Y tenemos nosotros que entrar en ese temor de ofender a Dios, porque Dios en su infinita misericordia lo hace para que nos arrepintamos, para que retrocedamos y para que entendamos que así como Él es un Dios perdonador, pero también es un fuego consumidor. Así es que, hermanos, tenemos que cumplir con la palabra, con los 10 mandamientos. Por eso es que Él nos ha dejado esos consejos, porque acuérdense que en Isaías dice que sería llamado consejero. Entonces, pero nosotros a veces no atendemos y ahí viene la retribución de la desobediencia, así como le llegó al rey David. Entonces, pero vemos que lo perdona, porque le dice que lo limpie y será más limpio. Entonces, hermanos, guardemos en nuestros corazones la palabra, el consejo que el Señor nos da, porque Él es el consejero, Él es el príncipe de paz. Entonces, guardemos y tendremos esa paz que el Señor nos ofreció dar y que sería llamado príncipe de paz, porque sí la da la paz. Así es que sigamos poniendo atención a los consejos que el Señor nos da. Gloria a Dios. Bueno, la palabra hebrea para perdonar es salaj. Es absolver a alguien, liberar a alguien de la carga de su ofensa. Este verbo aparece 50 veces en el Antiguo Testamento. En una ocasión Dios es el que perdona, jamás se utiliza la palabra del perdón humano como cuando Jesús, por eso asustaban los fariseos y los escribas, cuando Jesús le dijo a la mujer, tus pecados te son perdonados. Y eso era un motivo de escándalo, porque para la perspectiva hebrea solo Dios puede perdonar los pecados, pero Jesús vino hace 2000 años, hermanos, a darnos esta cátedra de Moisés y a darnos todos los beneficios de ser sanados y salvados y perdonados por el sacrificio de redención que Él hizo con todos nosotros. Y de veras, y estamos aquí, hermanos, felices. Fíjese, rabino, que Abraham tuvo una bendición entre sus campamentos, porque él, aunque el campamento de Abraham había problemas, porque tuvo el hijo Ismael, tuvo hijo Isaac, pero de ahí salieron, de los lomos de él salieron las 12 tribus, y su casa era una casa que trataba él de sobreponerse y poner una armonía. El rey David tuvo grandes triunfos porque fue el que alcanzó el territorio más extenso y las victorias más grandes de la guerra, pero en su casa era la espada la que caía ahí. Entonces, hermanos, muchas veces, como el rey David, era luz para toda la nación de Israel, pero en su casa había pleito, había dolor, los hijos querían destronarlo, había violencia, había violación en Tamar, porque bueno, era muerte, era una cosa terrible, justo lo que acaba de explicar la hermana Bertita, ¿verdad? Que debemos nosotros de tener cuidado porque el pecado nos va a pasar factura.
al final ya estamos sobre el tiempo, Rabino, usted nos va a dar la bendición. Solo les quiero que tomen nota del Salmo 102, el 130 y el 143, que es el que más a mí me ha impactado. El Salmo 143 es el Salmo de la protección. El Salmo 143 es largo, pero oración de un alma angustiada. Oh Jehová, oye mi oración, escucha mis ruegos, respóndeme por tu verdad, por tu justicia, y no entres en juicio con tu siervo. Es el Salmo de Rey David. Bueno, mis amados hermanos, tenemos mucho material de qué hablar, muchos consejos que nos da la palabra, mucha esperanza, mucho consuelo que viene de lo alto, aunque hayamos pecado horrible como el rey, pero mire las consecuencias de pasar la factura. En su casa no hubo paz. Él puso a los ejércitos, eran victorias tras victorias, nunca tuvo una derrota el rey, pero en su casa padecía de derrotas. Sí, el profeta Natán dijo, ¿verdad? Dios te perdona, pero la espada jamás se apartará de su casa. Terrible. Así es que, hermanos, yo sé que el rey David está dentro de los justos, dentro de los que están escritos en el libro de la vida y de las obras. Él pagó con lágrimas y pagó con gritos de dolor todo lo que él vivió dentro de su familia real, pero él, de todas maneras, en la misericordia de Dios, Dios lo tiene dentro de los justos. Amén. En su reino. Así es que, amado rabino, nos vamos a despedir. Solo les digo algo, yo aprendí de los rabinos algo lindo. Fíjense que la característica que los niños tienen desde pequeños cuando oímos consejos es no robar. Mi mamá era profesora de primaria y ya nos metió en la cabeza no robar. Pues yo me traté de cultivar en esa área y ella me alababa y me decía, Rosarito, tú nunca has robado, y eso me lo metió en la cabeza, tú nunca vas a robar, tú no. Y cuando oía a un rabino que dijo, si ustedes toman una uva del súper, ya están robando. Y dentro del Talmud me encontré que el que toma un alfiler y lo toma para sí, y ese alfiler no es de su posesión, está robando. Así que es fuerte, hermanos. Es fuerte, no creamos que el tomar algo que nosotros vemos tan pequeño, insignificante, no vamos a cometer delitos. Sí lo vamos a cometer, quizás no para la sociedad ni para las leyes penales y civiles, ¿verdad? Pero sí va a ser un delito contado para Dios. Así que cuidado, no tomemos nada. Me decía mi esposo, ¿se acuerda que decía? Ni un lápiz, ningún clip, ninguna hoja se traigan de las oficinas, porque eso es robo. ¿Se recuerda cómo decía? Y decía, ¿y saben qué? A mí me dan viáticos, decía, y me sobran centavitos en los viáticos, y yo llego y le doy el vuelto a mi jefe, y decía, no, ingeniero, tómelo, si esos viáticos se los dimos para que usted haga uso. Mire, desde que yo entro a El Salvador, ya ese viático no me pertenece. Así que tomen, aquí está, hasta centavos les traigo. Y ese fue el orgullo de Rodrigo Olivares, porque él llegó a trabajar en la misma empresa de mi esposa y decía, mamá, mi papá tiene una fama de un hombre recto, de un hombre honrado, que hasta los centavitos regresaba de los viáticos que le pertenecían a él, pero decían no, ya en El Salvador ya no hay viáticos. Sea la paz y que Dios los bendiga, y nos despide. Amén. Poniéndonos todos de pie, vamos a oír la bendición sacerdotal. יברך אדוני וישמרך, ואדוני פניו ניחונך, יישא אדוני פניו עליך, ישים לך shalom. Adonai te bendiga, y Adonai te guarde, y Adonai haga resplandecer su rostro sobre ti, dándote misericordia y dándote mucha paz. Shem Yeshem Yeshihenu, Yeshua nuestro Mesías. Amén. Amén.